días. El día de hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que son las exposiciones acerca del tema variaciones pediátricas, pues en el cual le toca al grupo número 3 y 4, ¿verdad?, exponer. Entonces va a quedar con nosotros el grupo número 3. Hoy sí, Mari. Ok. Bueno, como les decía, somos el grupo número 3 y está conformado por la compañera Cintia Yamilet, Cristian Ariel Ponce, Stephanie Raquel, Gabriela María Leiva, María Araceli Castillo y yo, Mario Amaya. Nuestra variación pediátrica es la transfusión sanguínea y recogida de muestras. Siguiente, por favor. Como objetivo general está el conocer los fundamentos y conceptos generales de la transfusión sanguínea y toma de muestras. Dentro de los específicos tenemos describir el procedimiento, técnicas y preparación del material y equipo necesario para la transfusión sanguínea y toma de muestras. Enunciar los grupos sanguíneos que existen y su compatibilidad. Identificar los tipos de microorganismos causantes de enfermedades en los diferentes tipos de toma de muestra. Siguiente. Como sabemos la importancia de la sangre, ¿verdad? Este es un tejido particular que posee numerosas propiedades. La sangre circulante está compuesta por elementos celulares. Estos son hematíes, leucocitos, plaquetas, suspendida en una solución acuosa de sales y proteínas llamada plasma. Constituye el medio de transporte del oxígeno y otras sustancias necesarias para el metabolismo celular. Una transfusión de sangre es la transferencia de sangre o de uno de sus componentes desde una persona sana, que es el donante, a una persona enferma, que es el receptor. Tenemos una gran responsabilidad, ya al ser profesional de la enfermería, desempeñamos un papel protagónico y fundamental en el proceso de recolección y manejo de muestras clínicas para el diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas encontradas en la sangre. Siguiente. Aquí tenemos un glosario de las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Tenemos lo que es la actocortina. Este es un grupo de preparados hormonales perteneciente a los corticosteroides sistémicos y actúa como un potente antiinflamatorio y se utiliza en exacerbaciones agudas de asma, shock anafiláctico, reacciones agudas de hipersensibilidad inmediata, insuficiencia suprarrenal aguda, tratamiento de rechazo o agudo del trasplante de órganos. Filtro desleucitador es una inmunología de membrana clínicamente probada para proteger pacientes contra las complicaciones asociadas de la transfusión de sangre, como microagregados, citomegalovirus, inmunosupresión y aloinmunización. Estos actocortina lo vamos a ver más adelante. Su principal acción utilizado en las transfusiones sanguíneas es para un antiinflamatorio. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es las matías, que son eritrocitos, ya sean glóbulos rojos o células de la serie roja de la sangre. Son células que circulan en la sangre y transportan el oxígeno. Los hemoderivados. ¿Qué son hemoderivados? Son aquellas especialidades farmacéuticas cuyo principio activo proviene del plasma, del donante humanos sanos a través del proceso de fraccionamiento y purificación adecuada. Dentro de los hemoderivados tenemos la albúmina, la inmunoglobulina y los concentrados factores de coagulación. La volemia es el volumen total de sangre. Siguiente. Aquí tenemos que es la transfusión sanguínea. Es una técnica enfermera que se define como la introducción por vía venosa de hemoderivados y cuya finalidad puede responder a restablecer el volumen total circulante, corregir la anemia si lo hubiera y mejorar el transporte de oxígeno, así como reponer los factores de coagulación, por Charley y Wong en 1995. Este es el propósito de hacer una transfusión, ¿verdad? Podemos ver en las imágenes que ya le están pasando y
La transfusión de concentrado de Matías es utilizada para corregir en el niño pérdidas agudas de sangre que están comprometiendo seriamente el estado cardiopulmonar. Este es el sistema afectado o reparar la anemia o la capacidad del transporte de oxígeno. Siguiente. Aquí pusimos una tabla de compatibilidad sanguínea. Como sabemos, hay 4 sangres principales, que es la A, la B, AB y O. ¿Por qué pusimos esto aquí? Porque cuando hacemos la transfusión debe ser compatible, porque si esta no lo es, va a haber un shock anafiláctico y el sistema va a empezar a destruir los glóbulos nuevos que se transfundieron, y esto va a causar shock anafiláctico, alergia, e incluso puede complicarse aún más. Entonces, dentro de el A positivo puede donar al A positivo y al B positivo, y puede recibir al O positivo, O negativo, A positivo y A negativo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Esta es la tabla de la compatibilidad, y algo muy importante, que el O es un donante universal para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, por favor. El procedimiento y la técnica. Como hemos hablado anteriormente en las exposiciones anteriores, la enfermera debe informar a los padres y al niño de lo que se le va a hacer y las razones que se tiene para ello. Igualmente, el profesional al cuidado del niño procede a, primero, lavado de manos previo a la extracción de 2 a 5 centímetros cúbicos de sangre para la realización de pruebas de compatibilidad. Introducir la sangre en el tubo correspondiente y anotar el nombre, los apellidos del niño y el número de historia clínica, la fecha y la hora de la extracción, la unidad donde está ingresado el niño y el nombre de la enfermera que obtiene la muestra. Esto lo envía, ¿verdad? Cuando recibe el hemoderivado solicitado, tendrá que comprobar los datos que lleva la bolsa y se asegura que se corresponden con los de la petición. Al mismo tiempo, comprobará que el grupo y RH se corresponden a los del niño que va a recibir la transfusión, la compatibilidad que ya había explicado anteriormente. Siguiente. Dentro de la preparación de materiales, tenemos que tener guantes estériles y material necesario para canalizar la vía venosa si no lo estuviera, ¿verdad? O sea, catéter, las guías. También tenemos que tener el bolsa de hemoderivado que se va a transfundir, que eso ya hemos hecho las pruebas de compatibilidad y ya nos los ha mandado el banco de sangre. El suero fisiológico con sistema y bomba de perfusión en el caso de transfundir con bomba. El sistema y filtro desleucocitador. Lo necesario, ¿verdad? Alcohol y todo eso, esparadrapo para sellar. Dentro de las complicaciones potenciales tenemos la reacción transfusional hemolítica aguda. Esto se refiere a una incompatibilidad ABO. La enfermera debe observar la presencia de signos y síntomas como fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria, o sea, una disnea, escalofríos, hipotensión, ansiedad, diaforesis, que es una sudoración profusa, dolor de espalda, broncoespasmo, hemorragia y náuseas y vómitos. Eso sería en la reacción transfuncional hemolítica aguda. Y en la reacción transfuncional no hemolítica, vamos a tener una elevación superior a 1 grado con respecto a la temperatura pretransfuncional, aparición de erupciones y vesícula, taquicardia, hipotensión, dificultad respiratoria o cianosis. Entonces, cuando administramos la sangre o hemoderivados, tenemos que estar pendientes del paciente a ver si presenta alguna de estos signos. Entonces, para estar listos. Entonces, siguiente. ¿Qué vamos a hacer si presenta alguno de los signos anteriores el paciente? Dice que las acciones más urgentes que se deben realizar es mantener la vía con suero salino, tomar las constantes, signos, vigilar la diuresis, preparar la medicación de urgencia, que era la actocortina y adrenalina,
Una vez controlada la reacción, la enfermera debe enviar al banco de sangre un informe de la reacción transfuncional acompañado de un tubo con 5 centímetros de sangre extraída de una vía diferente a la de la transfusión, correctamente identificada, así como el resto de unidad de sangre y del sistema de que se estaba utilizando. Igualmente es preciso recoger una muestra de la orina emitida en la primera hora después de la transfusión. Esto es muy importante. Dentro del procedimiento, tenemos que tener un correcto etiquetado y pedirle al banco de sangre. También siempre corroborar que sea el pedido correcto, ¿verdad? Porque puede haber una confusión y podemos transfundir un tipo de sangre incorrecto o incompatible. Dentro de los datos generales, nos preguntaremos, bueno, ¿de dónde sale la sangre, verdad? ¿Quién da la sangre? Bueno, para ser un donante, según la Cruz Roja, tenemos que ser mayor de 18 años, llegar alimentados, no llegar en ayunas, y las mujeres pueden donar 3 veces al año, en un intervalo de 4 meses. O sea, hoy donó, va a esperar 4 meses para volver a donar. Y en los hombres podemos donar 4 veces al año con un intervalo de 3 meses. Esto quiere decir que, un ejemplo, hoy tengo a mi tía interna, digamos, y me piden sangre. Entonces yo ya di una unidad y necesitan otra. Aunque yo quiera, yo no puedo donar otra vez. Tengo que esperar, tengo que buscar a alguien que me la pueda donar, o en casos urgentes se tiene que comprar. Entonces, ¿qué es una unidad de sangre? Una unidad de sangre son 450 ml. Cuando uno va a donar, solo se puede donar una unidad. No se pueden extraer, que unas personas dicen, fue 2 litros me sacaron de sangre. No, son 450 ml por, por donación. Algo importante que cuando uno va a donar, en sí el procedimiento es rápido. Se van a tomar los datos generales, se va a tomar la presión arterial, el peso, y también algo muy importante, uno va a firmar un papel que significa que se le van a hacer exámenes a la sangre, y si se encuentra alguna infección, una enfermedad, se le va a pasar a los listados de la Secretaría de Salud para que ellos tengan conocimiento de eso. Entonces uno lo firma y lo aprueba. Ya en el procedimiento es algo rápido, 7 minutos solo la extracción, y uno tiene que esperar de 20 a media hora después para descansar y no levantar peso sobre la mano, con la mano que fue donada, que donó la sangre. Y algo muy importante, también se tienen que tomar los líquidos de reconstitución para que no se pueda deshidratar el paciente. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a pasar con lo que es la recolección de muestras, sus técnicas, procedimiento. Siguiente, por favor. Antes de todo, aquí hay algunas palabras que logramos encontrar que resultaron desconocidas para nosotros, y las agregamos en el glosario sobre recogida de muestras. En primero tenemos el divertículo de Meckel, que es una de las anormalidades congénitas más comunes. Ocurre cuando una unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. Tenemos enterotest, también conocida como prueba de hilo, o es una técnica que fue diseñada hace décadas para recoger fluidos procedentes de tramos superiores del intestino delgado a través del estómago, por lo que se emplea principalmente en pediatría para recolectar trofozoitos en el estudio de la giardiasis y otras parasitosis. Tenemos oxiuros,
Son un tipo de gusanos pequeños que con frecuencia infectan los intestinos. Siguiente, por favor. Síndrome celíaco, que es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado, que altera la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Xanthocromía, que es una coloración amarillenta de una parte del cuerpo o de un líquido orgánico. ¿Qué son las recogidas de muestras? Muchas de las muestras necesarias para exámenes diagnósticos pediátricos se recogen de manera parecida a los adultos. Los niños mayores pueden cooperar si se les da las instrucciones precisas sobre lo que se espera en ellos. En cambio, si los lactantes y los niños pequeños no pueden seguir las instrucciones que el profesional de salud le da, ni controlar suficientemente sus funciones corporales para ayudar a la recogida de muestras. En cambio, un niño adulto sí tiene más control sobre su tiempo de micción y puede miccionar a veces a voluntad, que en niños menores no se puede. Es frecuente que cuando se ingresen niños en el hospital o se ven en una clínica o consultorio se necesita una muestra de orina. Los mayores y los adolescentes pueden usar una cuña u orinal o se les puede confiar las instrucciones para que recojan la orina en el cuarto de baño, lo que le decía, que ellos lo pueden hacer de forma independiente. Lo único que tendríamos que hacer nosotros como profesionales es darle las instrucciones de cómo se debe hacer. En los preescolares y los niños muy pequeños generalmente no pueden orinar a petición. A menudo lo mejor es ofrecerle agua u otro líquido que les guste y esperar a 30 minutos para que estén listos voluntariamente o poner un reloj. Los lactantes y los pequeños no controlan la vejiga, pueden usarse dispositivos de recogida de orina. Más adelante lo vamos a ver. Aquí hay uno. Se trata de una bolsa de plástico transparente de un solo uso, con material autoadhesivo alrededor de la abertura en el punto de fijación. Siguiente. PSI. En la orina obtenida de pañales desechables puede analizarse exactamente las siguientes sustancias: glucosa, cetonas, proteínas, sangre, bilirrubina, urobilógeno, nitratos, potasio, creatinina, y urea. Los recuentos de eritrocitos y leucocitos pueden ser bajos. Los pañales superabsorbentes desechables pueden producir falsas cristallurias. Las mediciones de densidad son exactas hasta 4 horas siempre que hayan mantenido doblados los pañales. Muestra de orina de mitad de micción. Se da este nombre tradicionalmente a la muestra de orina obtenida para el cultivo después de limpiar el meato uretral y evacuar los mililitros iniciales de orina antes de recoger la muestra. Otro dato importante sobre la recogida de la orina para realizar el examen de cultivo es que se quita la bolsa inmediatamente si no se analiza la orina en 30 minutos. Y se refrigera la muestra o se pone en un recipiente estéril con un conservante, en caso de que no se vaya a hacer el examen inmediatamente. Refutación de las tradiciones. Aunque es tradicional, el procedimiento de limpieza se practica a menudo, unos estudios han descubierto que no se reduce significativamente las tasas de contaminación de la muestra. En los varones circuncisos e incircuncisos, no están circuncidados, y en los niños prepuberales que no se ensucian
Además, la recogida de la mitad de la micción tampoco reduce la forma significativa de la tasa de la contaminación de la muestra respecto a las muestras que no son de mitad de la micción. Siguiente. Recogida de 24 horas. Toda la orina eliminada en las siguientes 24 horas se guarda en un recipiente o se pone en hielo, lo que ya les había explicado. A las 24 horas a las que se desechó la muestra pre-recogida, se instruye de nuevo al niño para que añada la última al recipiente y se lleve esta al laboratorio. En el caso de los lactantes y los niños pequeños se necesita una bolsa de recogida especial, aunque es frecuente que se quite y pone los dispositivos adhesivos. Es frecuente que cuando se quita y se pone dispositivo de tipo adhesivo puede causar irritación en la piel del lactante. La aplicación de una delgada capa de líquido sellador contribuye a protegerla y ayudar a la adherencia y evitar las posibles alergias en la zona donde se coloca el dispositivo. Técnicas especiales. Se emplea el sondaje o aspiración suprapúbica. Cuando se necesita urgentemente una muestra y el niño no puede orinar ni puede obtenerse de otro modo una muestra correcta. El sondaje se usa casi siempre cuando se cree que la causa de que el niño no pueda orinar es una obstrucción uretral o anuria, que no puede orinar, causada por insuficiencia renal. Sondar a un niño requiere asepsia, buena luz y limpieza delicada y completa de la válvula o del glande del pene, para evitar posibles contaminaciones y obtener una muestra incorrecta. La aspiración suprapúbica se debe realizar junto con un médico experto. Consiste en aspirar el contenido de la vejiga introduciendo una aguja de calibre 20 o 21 en la línea media aproximadamente 1 centímetro encima de la sínfisis del pubis y dirigida hacia abajo en sentido vertical. Para la recogida de orina puede utilizarse diferentes procedimientos, esto dependiendo del objetivo del examen y la edad del paciente. Es importante explicar al niño y a sus padres la técnica de limpieza y recogida de muestras para contar con su colaboración. Procedimientos: la técnica para la recogida de las muestras. Lavado de los genitales con solución antiséptica en forma de chorro. Siguiente, por favor. En las niñas, limpiar el área perineal, separar los labios y limpiar primero un lado, de delante hacia atrás, y repetir la operación con el otro lado. Con los labios separados, limpiar el orificio uretral. En caso de los niños, retraer el prepucio, pongamos en la imagen, y empezar a limpiar por la punta del pene y la uretra hacia el abdomen. Enjuagar con suero salino con la misma técnica y secar la zona con gasas estériles. En niños mayores con control de esfínteres, por lo general no hay ninguna dificultad en la limpieza de la zona. Si hay fimosis, se practica la limpieza como en los niños más pequeños. En cuanto a la obtención de la muestra, y una vez explicado el procedimiento, la recogida de orina se realiza recogiendo una muestra de orina a la mitad de la micción. En los lactantes, si hay emisión de orina en 30 minutos, proceder de nuevo al lavado genital y reemplazar la bolsa recolectora por otra estéril.
Recordemos que estas bolsas solo son de un solo uso, como ya nos habían expuesto, ya les había mencionado en las diapositivas anteriores. Inmediatamente después de haber orinado, despegar la bolsa, poner el recipiente estéril adecuado e identificar correctamente. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días. Les voy a hablar de la punción suprapúbica, que cuando el método anteriormente expuesto no es posible para obtener la muestra de orina por las condiciones físicas o fisiológicas del niño o porque la calidad de la muestra lo requiere, el médico puede proceder a la realización de una punción suprapúbica. Esta es muy valiosa para corregir los falsos positivos que se puedan dar en una muestra y los resultados dudosos que con frecuencia se presentan en los lactantes con la técnica anterior. El procedimiento y técnica consiste en explicar a los padres y al niño el procedimiento y solicitar su colaboración. No engañar nunca al niño si éste entiende el procedimiento. Aquí es muy importante recalcar que este procedimiento no lo realizan las enfermeras como tal, pero ellas tienen una función muy importante en cuanto a la explicación a los padres y a los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Colocar al niño en decúbito supino e inmovilizarlo en posición rana, abducción, sujetando piernas y antebrazos. Se palpa y se percute la vejiga para asegurarse de que está llena. Si está llena en los niños en esta posición superficial, excepto en niños muy obesos, es más complicado. Y se procede con la limpieza de la zona, como les explicó mi compañero, con solución antiséptica y se utiliza anestésico tipo tópico para disminuir la sensación dolorosa. La técnica consiste en introducir una aguja intravenosa, como vemos ahí en la imagen, de 3 a 5 centímetros de longitud y de calibre 16 en la línea media, justo por encima de la sínfisis púbica. No sé si ustedes recuerdan cuando llamamos morfología, la sínfisis púbica está entre la unión de los huesos de la pelvis. Con la punta de la aguja orientada en dirección ligeramente caudal y aspirar la orina. Siguiente, por favor. Introducir la orina en el envase adecuado y rotular correctamente. Comprimir sobre el punto de la punción hasta que el sangrado cese y vigilar la posible presencia de sangre en micciones posteriores. Ahí podemos ver que en el rótulo tiene que llevar el nombre del paciente, la fecha y la hora. Esto depende también del tipo de institución. Hay otras que le colocan otros datos. Siguiente, por favor. Muestra de heces. En pediatría a menudo se recogen muestras de heces para identificar parásitos y otros microorganismos que causan diarrea, para valorar la función intestinal y para investigar la posibilidad de sangre oculta. Las muestras de heces no deben ser lo bastante grandes para obtener un muestreo amplio y no un mero fragmento fecal. También, si se necesitan varias muestras de heces, se marcan los recipientes, ¿verdad? Con la fecha y la hora y se guardan en un refrigerador apropiado para que hay que tener cuidado de las muestras y evitar el riesgo de contaminación. Siguiente, por favor. Para la obtención de las muestras de heces, la recogida de heces en pediatría viene determinada por diferentes motivos, para identificar parásitos u oxiuros, para detectar sangre oculta, azúcares, cuerpos reductores o mala absorción, y para una determinación cuantitativa de la grasa fecal, entre otros. Una de las reglas de oro en la obtención de la muestra es la de hacerlo sin que se contamine de orina, ya que los resultados de las pruebas específicas que se requieren pueden alterarse. Por ejemplo, en los niños que ellos ya controlan pues su sistema, ellos pueden primero orinar y después de que hayan orinado, ellos pueden pues defecar y recoger la muestra. En el caso de los lactantes, pues es más complicado y mis compañeros les habían explicado que se utiliza una bolsa que se le coloca en el pene y eso es para evitar contaminación. Siguiente, por favor.
La parasitosis intestinal causada por protozoos y helmintos constituyen las infecciones más frecuentes entre la población infantil. Destacan dos de las más prevalentes: la Giardia lambia, protozoo que constituye la única causa parasitaria intestinal patógena frecuente de la gastroenteritis aguda en los niños, y una de las parasitosis más frecuentes en las guarderías. Está la enterobiasis, oxiurasis, infestación por helmintos. El oxiuro es el parásito intestinal más común que infecta a los niños en los climas templados. La prevalencia puede llegar hasta un 90% de la población infantil. El hombre es el único huésped y es muy contagioso mientras haya gusanos viables. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a explicar un poco. Compañera, le puede dar hacia atrás. Me olvidó mencionar algo. En esa de la enterobiasis, pues el procedimiento podemos decir que consiste en que a los padres se les da un depresor lingual, o como nosotros le decimos baja lengua, y se le coloca papel celo o papel celofán, como un tipo, podemos decirlo, tape, por el lado adhesivo. Tiene que ir hacia afuera. Y luego se separan los glúteos y se coloca en el ano con una ligera presión. Y esto tiene que quedar toda la noche y se debe retirar en la mañana siguiente. Se debe depositar la muestra obtenida por su parte adhesiva sobre un portaobjetos. Y esta infección comienza cuando los huevos son ingeridos o inhalados, ya que estos también pueden flotar en el aire. Y cuando los niños se rascan, también pueden quedar depositados entre las uñas. Luego estos se pueden contaminar o transmitir el virus cuando ellos ingresan sus dedos a la boca o también tocan objetos, y así es como se contamina todo lo que está alrededor de ellos. Siguiente, por favor. Recogida de heces para determinación de sangre oculta, recogida de heces para determinación de grasa fecal y recogida de heces para la determinación de azúcares. También tenemos lo de la punción lumbar, que lo va a mencionar mi compañera. Gracias. La punción lumbar es la técnica realizada por el pediatra que consiste en la introducción de un trocar espinal o una aguja de la punción lumbar adecuada de acuerdo al tamaño del niño en el espacio subaracnoideo, y cuyo objetivo es la obtención de líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico y tratamiento, como en el caso de la meningitis. La extracción de líquido cefalorraquídeo para aliviar la presión intracraneal y para medir la presión, la realización de anestesia epidural y la introducción de la medición intersticial. El líquido cefalorraquídeo normal es transparente, como el agua de una roca, y su alteración puede presentarse diferencias en el color. Puede ser un color amarillento, que se le conoce como xanthocromía, como consecuencia de las hemorragias meningeas por bilingual local evidente en un líquido cefalorraquídeo transparente. También puede haber eritrocitos como resultado de una punción traumática, por lo que su coloración es ligeramente rosado. Siguiente. El procedimiento y las técnicas es la preparación del material, como en los pasos anteriores. Siempre tenemos que tener nuestro material preparado. Controlar con colaboración del niño, explicándole el procedimiento, si es mayor, y preguntando la forma en que quiere colocarse para el procedimiento. Toda la explicación hecha convenientemente a los niños mayores va seguida de la colaboración ejemplar. Utilizar anestésico tópico y local para aliviar el dolor y preparar el campo quirúrgico con paños estériles. Hipertender la columna de modo que se permita la máxima separación de la vértebra entre la tercera y cuarta lumbar, lugar donde se realiza la punción.
En niños mayores de culto lateral con las piernas apoyadas en el abdomen y la barbilla pegada al pecho, se le intentará ayudar poniéndole un brazo en la parte posterior del cuello y el otro en el hueco popliteo detrás de la rodilla. Siguiente. Palpar el espacio intervertebral y limpiar con solución antiséptica. Introducir el trocar y una vez en el espacio subaracnoideo, sacar el fijador y dejar fluir el líquido cefalorraquídeo de forma espontánea. Nunca aspirar. Si hay que poner medicación, esa debe ir diluida en la cantidad en la que se ha sacado del líquido cefalorraquídeo, lo que se ha dado en llamar como medicación intertecal. Reintroducir el fijador, fijar el trocar, hacer la presión en la zona para evitar la salida del líquido cefalorraquídeo y ayudar al cierre del orificio. Desinfectar la zona y poner un apósito estéril en lugar de la punción. Rotular la muestra y enviarlas al laboratorio correspondiente. Durante y tras la punción, observar si existe cefalea, palidez, alteración de los signos vitales, hormigueo y dolor que se irrita en las piernas, que se irradia, perdón, en las piernas. El niño debe ser trasladado a su habitación en la cama y permanecer acostado durante 10 a 12 horas. Y se procura que durante este tiempo haya movimientos mínimos. En la muestra de sangre. Aun cuando la mayoría de las muestras de sangre se obtiene el personal de laboratorio, cada vez es más frecuente que sean las enfermeras quienes se encarguen de esta misión, sobre todo si el niño tiene puesto un dispositivo arterial o venoso. Se puede obtener una muestra de sangre por punción venosa o por aspiración de un dispositivo de acceso periférico o central. La extracción mediante los dispositivos de bloqueo de heparina ha dado resultado variable, aunque evita la punción venosa más al niño, acorta la vida del dispositivo. Puede aspirarse sangre con seguridad de un catéter venoso central o de un orificio de entrada implantado, cuando se utiliza el punto de entrada de infusión intravenosa. Es importante tener en cuenta que el tipo de líquido que se infunde, por ejemplo, una muestra de recogida para determinación de glucosa, podría ser incorrecta si se extrae de un catéter por el que se estuviese administrando una solución. Siguiente. Muestra de sangre arterial. Para determinar los gases sanguíneos, aunque a menudo se usan técnicas incruentas como la monitorización transcutánea de oxígeno o dióxido de carbono y la oximetría pulsátil. La muestra arterial puede obtenerse utilizando las arterias radial, humeral o femoral, por punción profunda del talón, por catéter arterial permeable. Antes de la punción arterial debe apreciarse si es apropiada la circulación, observando la represión capilar o practicando una prueba de Hall, que estima la circulación de las arterias radial, cubital o humeral. Siguiente. La sangre no coagulada solo se usan tubos de recogida heparinizados. Por otra parte, no tiene que entrar burbujas de aire en el tubo, pues pueden alterar la concentración de los gases sanguíneos. El llanto, el miedo y la agitación también afectan a los valores de estos gases. Por ello, hay que esforzarse en confortar al niño. La muestra de la sangre se envasa en hielo para reducir el metabolismo de las células sanguíneas y se llevan al laboratorio para su análisis inmediato. La muestra de sangre capilar se toma de los niños pulsando un dedo o el lóbulo de la oreja. Por mejor método para tomar en los lactantes es
punzarles el talón. Las complicaciones más serias de la punción del talón del lactante es la osteocondritis necronizante, que por penetración de la lanceta en el calcáneo subyacente. Como ven en la imagen, es la parte del talón, en la parte de afuera del talón es donde hacemos la punción. Muestra de secreciones respiratorias. A veces se necesita recoger esputos o secreciones nasales para el diagnóstico de las infecciones respiratorias, especialmente la tuberculosis y los virus sinciliantes respiratorios. Los niños mayores y los adolescentes pueden toser a petición y proporcionar las muestras de esputo cuando se les da las correspondientes instrucciones. No obstante, hay que explicarles la diferencia entre el esputo y el moco, ya que se expulsa por la garganta. Para aclarar la explicación, es útil toser profundamente delante de ellos. Los lactantes y los niños pequeños, en cambio, son incapaces de seguir las instrucciones para toser y se tragan el esputo que produce. Por ese motivo, para recoger una muestra del mismo, hay que recurrir al lavado gástrico. A veces es posible conseguir una muestra satisfactoria con un dispositivo aspirador que se introduce en el catéter en la tráquea y se provoca el reflejo tusígeno. Por lo general, el catéter que se introduce junto con la parte posterior de la faringe no es suficiente. En los niños con una traqueotomía se aspira fácilmente una muestra de la tráquea o de los bronquios principales, montando un dispositivo de recogida en el aparato respiratorio. Por lo general, los lavados nasales se emplean para diagnosticar una infección por BSR. Hay que poner al niño en decúbito supino e instilar de 1 a 3 ml de solución salina normal estéril con una jeringa estéril sin aguja en uno de los orificios nasales. A continuación se aspira el contenido con una pera de goma pequeña estéril y se coloca en el recipiente también estéril. Otros métodos de recogida de secreciones respiratorias son las torundas nasofaringeas para diagnosticar Bordereia persitus y cultivos faríngeos. Como conclusiones tenemos que la transfusión sanguínea debe realizarse de manera adecuada y con las técnicas correctas. Cuando presentan reacciones alérgicas debe informarse con urgencia al pediatra y se debe tomar las medidas de enfermería ante la situación. También se debe enviar un informe al banco de sangre. Existen diferentes tipos de grupos sanguíneos, por lo cual al momento de hacer una transfusión sanguínea se debe verificar la información del paciente que va a recibir la muestra o cualquier hemoderivado, debido a que si hay equivocación puede presentar una reacción alérgica. Para cada toma de muestra debe tenerse consentimiento de los padres. Se debe tener un total cuidado, ya que si se contamina la muestra puede haber errores en los resultados. Y por esa razón a veces no se ven las posibles causas de las enfermedades de los niños. Por eso es necesario saber tomar las muestras y llevar al laboratorio lo más pronto posible. Eso es todo. Muy bien, excelente. Ajá, vamos a ver si hay comentarios, aportes del grupo para sus compañeros. Realmente yo, ¿verdad? En lo personal los felicito porque hicieron un buen trabajo, ¿verdad?
en la recolección de la información y realmente que todas las técnicas están bien explicadas, ¿verdad? Y aparte que si uno tiene alguna duda, pues ustedes saben, ¿verdad? Que también igual tenemos nuestro material, pero quisiera saber, ¿verdad? Si hay aportes de parte del grupo, alguna pregunta. Generalmente si Sí, observaron se me pasó ustedes. decirle que se me Ajá. pasó decir la punción lumbar, esa solamente la realiza el pediatra, o sea, la enfermera solo estamos de apoyo ahí. Exacto, usted lo que hace es circular, ¿verdad? Usted prepara al paciente, prepara el material y ayuda a circular. Eso es lo que realmente nosotros hacemos en procedimientos que son del médico, ¿verdad? Siempre ahí está la licenciada y la licenciada pues lo que hace es circular, ayudar, ¿verdad? Apoyar al médico. Ajá, vamos a ver si hay alguna pregunta. Con lo que respecta a las transfusiones sanguíneas, si ustedes se fijaron, es el mismo método que se utiliza cuando se transfunde a un adulto, ¿verdad? Son todos los mismos cuidados que uno debe tener, verificar bien el nombre del pacientito, el tipo de sangre que va a transfundir, tomarle sus signos vitales, ¿verdad? Antes de ir a transfundir al pacientito, luego igual se transfunde, estar pendiente en los primeros minutos, ¿verdad? Los primeros 5 minutos son muy esenciales para estar pendiente de cuando el niño se está transfundiendo, si presenta alguna reacción alérgica, inmediatamente hay que parar esa transfusión, informarle también al pediatra y eso igual, ¿verdad? Sucede en los adultos. Entonces son todos los cuidados que nosotros debemos de tener al momento de transfundir, ¿verdad? Siempre fijarnos y hacer hincapié en el que sea el niño correcto y que sea el tipo de sangre, ¿verdad? Compatible con el niño. Esos son cuidados que siempre, siempre los debemos de manejar como enfermería. Y la otra parte también es estar pendiente en los primeros 5 minutos, ¿verdad? Hay que valorar ese niño cuando ya se está empezando a transfundir para ver si no presenta alguna reacción. Con lo de la toma de muestra de orina, de heces, pues ustedes lo explicaron muy bien, ¿verdad? Los diferentes tipos de cómo recolectamos la orina. Y como en pediatría, ¿verdad? La diferencia es que hay lactantes, que hay preescolares, que hay escolares, que hay niños ya, ¿verdad? En adolescencia, entonces son diferentes, ¿verdad? Las técnicas que se pueden utilizar porque a medida el niño está más grande, él puede colaborar. Incluso con un niño lactante sabemos que no, ¿verdad? Porque hay que utilizar los dispositivos que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Generalmente las que más se utilizan son las bolsas recolectoras. Al igual de la muestra de ese, ¿verdad? Uno también le explica a la mamá cuando vamos a recolectar muestras de heces, cómo debe de ser. Entonces usted tiene que explicarle a la mamá, ¿verdad? Cómo va a recoger esa muestra. Y así, ¿verdad? Con las otras que ustedes igual ya mencionaron. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Generalmente uno les da el baja lengua, ¿verdad? Para que la mamá pueda hacer la recolección de las heces de los lactantes, por ejemplo, ¿verdad? Y pues la toma de muestra de sangre también, ¿verdad? Estábamos viendo ahí que hay que fijarse bien porque cuando le dicen a usted toma de muestra arterial, por ejemplo, hay que identificar bien la arteria, porque la arteria con la vena se pueden confundir, ¿verdad? Pero, la sangre cuando es arterial es bien roja, roja, ¿verdad? Entonces, hay que identificar bien qué tipo de muestra de sangre nosotros vamos a sacar, ¿verdad? Cuando el médico nos indique, por ejemplo, muestra arterial, muestra de sangre de la arteria o una muestra normal, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que debemos de tener nosotros mucho cuidado cuando las hacemos. ¿Por qué? Porque se trata de niños, ¿verdad? Y con los niños es bien difícil estar tomando muestras, ¿verdad? Y siempre, siempre presentarnos, explicarle al familiar
y incluso, ¿verdad? Sabemos que ahí está el niño presente de todos los procedimientos que nosotros le vamos a realizar, ¿verdad? Eso es bien fundamental. Siempre explicarle a la mamá o al papá o la persona encargada todo procedimiento a realizar. Muy bien, vamos a ver si alguien tiene algún comentario. ¿No hay comentario? Nada, ni una aportación. No, Liz. Solo felicitar a los compañeros, Liz. Buenos días, porque la presentación está muy bonita, muy explicada. Y pues también decir que ser donador de sangre no tiende a que las personas aumenten de peso ni nada de eso, por esos mitos que se dicen. Y que, pues gracias a los compañeros por compartir tan puntual información. Sí, muy bien, excelente. Bueno, entonces muchas gracias, ¿verdad? Al grupo, muy bien, ¿verdad? Los felicito igual que a todos sus demás compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el otro tema, ¿verdad? Y con el otro grupo para que también puedan presentar. ¿Ya están listos? Hola, jóvenes. ¿Listos el grupo número 4? Sí, Lick, ya vamos a compartir. Sí, Lick, ya vamos a compartir ahorita. Está bien. Aquí esperamos, pues. Muy bien, pueden iniciar. Ok, buenos días, Lick, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 y vamos a hablarles de la administración de medicamentos a través de sonda nasogástrica, orogástrica y gastrostomía. Siguiente, compañera. Primero les voy a hablar de la sonda nasogástrica. Esta se introduce a través de la nasofaringe hasta el estómago del paciente. No sé si recuerdan, compañeros, que en Sociedad 2 se nos explicó y se nos enseñó cómo colocar la sonda nasogástrica. Les voy a recordar un poquito de cómo se hace. Primero hay que comprobar la permeabilidad de cada fosa nasal, ¿verdad? Para verificar en qué fosa nasal se va a introducir el tubo. Vamos a colocar un campo estéril sobre el tórax del paciente para mantenerlo limpio, en este caso del niño. Vamos a medir la sonda y se hace de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, luego al apéndice cifoide. En el caso de los niños se mide hasta de la apéndice cifoide hasta el ombligo. Y luego ahí se coloca pues una marca para saber hasta dónde vamos a introducir el tubo. Se lubrica el extremo de la sonda con el fin de que pueda deslizar más fácilmente. Se inserta la punta de la sonda en la fosa nasal que ya se eligió y así se desliza a lo largo del piso de la cavidad nasal. Se le da a beber un poquito de agua al niño para que así la sonda pueda ir avanzando en el momento que el niño va tragando. Y se introduce toda hasta la marca que se midió. Luego se evalúa la colocación adecuada del tubo. Se puede evaluar inyectando 20 a 30 ml de aire y así se ausculta debajo de la región subcostal izquierda. Pero es más
exacto, confirmar a través de un rayos X en el caso de cuando se va a colocar medicación. Es más factible tomar un rayos X antes y luego pues se asegura el tubo a la nariz del paciente con esparadrapo. Estas sondas, este tipo de sondas deben de irrigarse por lo menos 2 o 3 veces al día con unos 20 cc de agua. Siguiente, compañera. La sonda orogástrica se introduce a través de la boca hasta el estómago del paciente. Se hacen los mismos pasos de la sonda nasogástrica, con la diferencia de que ya no va por la nariz, sino que a través de la boca. Siguiente, compañera. La gastrostomía es la colocación de una sonda a través de la piel y la pared estomacal mediante una intervención quirúrgica. Ya este tipo de procedimientos lo hace el médico, ¿verdad? O el cirujano. Siguiente. La administración de medicamentos a través de una sonda de alimentación, aunque sea una práctica cada vez más frecuente, no está exenta de problemas, ya que la manipulación de los mismos puede dar lugar a cambios en su farmacocinética, ya sea en su liberación, absorción, metabolismo y eliminación, y producirse una modificación impredecible en la acción farmacológica. Para cada medicamento se debe elegir la forma farmacéutica adecuada y realizar una preparación y administración correcta para no obstruir la sonda, conseguir su efecto terapéutico y evitar posibles efectos adversos e interacciones. Siguiente. Cuando el niño tiene una sonda alimentaria permanente o gastrostomía, las medicaciones orales se administran por estas vías, siempre. Una de las ventajas de este método es que se pueden administrar los fármacos orales a cualquier hora sin molestar al niño. O sea, a medianoche puede ser, el niño puede estar dormido y así el niño ni cuenta se va a dar. El inconveniente es el riesgo de oclusión o que se pueda atascar la sonda, especialmente con administración de soluciones viscosas o espesas. Siguiente. Los materiales que vamos a utilizar para la administración de medicamentos son guantes limpios, la forma oral del fármaco prescrito, una bolsa pequeña para triturar los comprimidos, jeringa de alimentación de 50 ml de cono ancho y agua para diluir las tabletas. Siguiente. Los pasos para la administración de medicamentos. Primero vamos a realizar la higiene de manos y nos vamos a colocar los guantes. Seguir las 5 reglas de la administración correcta de medicación, los 5 correctos, ¿verdad? Informar al paciente y cuidador principal del procedimiento a seguir y solicitar su colaboración si procede. Usar preparados en elixir o suspensiones en vez de jarabes siempre que sea posible, menos probabilidad de obstrucciones. Si se administran comprimidos, aplastarlos hasta conseguir un polvo muy fino y disolver el medicamento en una pequeña cantidad de agua caliente o desleírse. Nada más que una vez que deshagamos estos medicamentos en agua caliente, tenemos que esperar que se enfríen o que estén a temperatura ambiente. Nunca colocar medicamentos calientes en estas sondas. No triturar nunca cápsulas de cubierta entérica o de liberación retardada. Es cuando hay un tipo de cápsula, lo que se debe de hacer es abrir la cápsula y sacar el polvito que trae adentro, ¿verdad? Nunca tratemos de deshacer la cápsula. Siguiente. Evitar las medicaciones oleosas porque tienden a adherirse a la pared de la sonda. Diluir las medicaciones viscosas si es posible. No mezclar las medicaciones con alimentos de fórmula. Marcar el recipiente del alimento con el nombre de la medicación, la dosis, la fecha y la hora de comienzo de la infusión. Tener la medicación a temperatura ambiente. Comprobar la colocación correcta de la sonda nasogástrica u orogástrica. Siguiente.
Insertar la jeringa de la sonda con punta adaptable, pero sin émbolo en la sonda, como podemos ver en imagen. Está la jeringa, perdón, pero sin émbolo. O sea, no debemos de empujar la medicación, sino que el medicamento entra a través por gravedad. Se vierte la medicación en la jeringa, descamplar la sonda y dejar que la medicación fluya por gravedad. Descamplar es como despinzar. Se quita la pinza de la sonda para que pueda pasar el medicamento. Y ajustar la altura del recipiente para conseguir la velocidad deseada. Siguiente. Si se administra a la vez más de un fármaco, lavar la sonda con agua entre cada uno. Camplar la sonda después del lavado a no ser que se deje abierta. O sea, pinzar la sonda. Siguiente. En las palabras que encontramos raras fue desleír, que es hacer un cuerpo o una sustancia al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido. Es como cuando deshacemos las tabletas y las mezclamos en agua. Y PEC significa gastrostomía endoscópica percutánea. Siguiente. El siguiente grupo. Gracias, eso fue todo de mi parte. Muy bien. Link, ya voy a empezar a compartir, solo me permite un rato, por favor. Ok, está bien. Bueno, con lo que respecta, ¿verdad?, a la presentación que dio su compañera en la administración de medicamentos por sonda nasogástrica, orogástrica o gastrostomía, pues realmente, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo, pero, ¿verdad? Igual, si se fijan, son los mismos pasos, ¿verdad?, que debemos de seguir para poder colocar una sonda a un niño. Lo único que ahí les voy a enviar una imagen, ¿verdad?, donde dice que después de hacer la medición, ¿verdad?, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y luego a la apófisis sigmoide, ¿verdad?, en lactantes usted puede considerar colocar, ¿verdad?, un dedo más abajo de la apófisis para hacer la medición, y en niños más grandes puede hacer la verdad colocando 2 dedos más hacia abajo de la apófisis para hacer la medida correcta en los niños. Y luego, ¿verdad? Ya sabemos que esa sonda nos ayuda, por ejemplo, para poder brindar alimento, para poder administrar medicamentos, ¿verdad? Y los cuidados que debemos de tener, que siempre después de colocar, de haber pasado, por ejemplo, alimentación, usted tiene que dejar limpia la sonda. Al igual, ¿verdad? Después de haber pasado medicamentos, usted deja limpia la sonda. ¿Cómo la va a dejar limpia? Bueno, agregando unos 5 ml de solución salina, ¿verdad? Y usted puede limpiar la sonda de esa forma para que no se vayan a acumular, por ejemplo, grúmulos de medicamento y que después se tape la sonda y tengamos que volver a hacer otra colocación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos cuidados de dejarla muy limpia para que permanezca permeable y no tener que estar colocándole sondas a los niños, ¿verdad? Eso más que todo. Y pues, como les digo, se hace la misma medición, ¿verdad? Que igual en el adulto, lo único que vamos a dejarla un poquito más abajito, ¿verdad? Entonces les voy a mandar ahí una imagen para que ustedes la puedan ver. Igual pueden, ¿verdad?, ustedes también buscar imágenes, ¿verdad?, por su propio medio, para que vean, ¿verdad?, que es un poquito diferente, pero no es mucho, ¿verdad? Ok, ahí se las envié.
No sé si tienen alguna aportación, jóvenes. Lic, Ajá. como aporte también para las técnicas de verificación para ver si está colocada correctamente la sonda nasogástrica o orogástrica, está también lo que es el aspirado con una jeringa y también lo que creo que es lo que se utiliza o lo que nos enseñan, creo, es colocar la punta de la sonda en un vasito con agua a ver Ah, si sí. salen burbujas para más Ujú. fácil, ya que el método de rayos X es el más efectivo, pero es como la última opción. Sí, gracias, ¿verdad? Sí, esas son las formas de verificar, ¿verdad? Cuando estamos colocando en realidad la sonda, ¿verdad? Pero usted tiene, vaya, por ejemplo, puede colocar también una jeringa con aire, ¿verdad? Lo que usted nos decía, pero tiene que tener su estetoscopio, porque al momento de introducir usted el aire va a sentir, ¿verdad? Que entra y le hace, o sea, usted siente el aire cuando entra al estómago, entonces esa, ¿verdad? Es la técnica. Y la otra, lo que usted mencionaba, también uno puede conectar una jeringa a la sonda y puede aspirar a ver si está, ¿verdad? En estómago, o sea, si viene jugo gástrico o puede venir, ¿verdad? Algo de comida que quizás el niño ha ingerido. Entonces esas son técnicas para poder verificar si está en el estómago, ¿verdad? Esa sondita. Y cuando uno va, por ejemplo, a aplicar medicamento o a dar alimentación, ¿verdad? Es bueno siempre hacer un poquito de aspiración para saber si esa sonda no se ha movido, ¿verdad? Y estar seguros que está en el estómago. Angie, ¿tiene preguntas, Angie? Sí, Lick, es que mi internet está fallando y no escuché muy bien cuando la compañera estaba explicando respecto a no triturar las cápsulas de cubierta entérica o de liberación prolongada. No sé qué fue lo que dijo ella que se debería de hacer. Ok. Se debe de abrir la cápsula y sacar el contenido que tiene dentro. Ministra. Listo. Ah, ok, gracias. Ok, muy bien. Seguimos. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a seguir hablando de la administración de medicamentos por vía rectal, óptica y nasal. Siguiente. Nosotros somos el grupo número 4 y pues le vamos a hablar del tema. Siguiente. Bueno, la administración de medicamentos por vía rectal. Los medicamentos que pueden ser administrados por vía rectal incluyen analgésicos, antieméticos, laxantes locales, ansiolíticos y los anticonvulsionantes. La vía rectal se usa de gran frecuencia en los niños que no pueden tomar nada por la boca. Para poner un supositorio, se quita la envoltura y se lubrica el supositorio con jalea hidrosoluble o con agua caliente. Siguiente. La administración rectal de medicamentos es menos fiable, pero se usa a veces cuando es difícil o está contraindicada la vía oral. Algunos de estos medicamentos pueden prescribirse en forma de supositorios. Los antieméticos. Siguiente. Ay, permite. Prescripción del procedimiento. Número 1. Compruebe la prescripción médica de la medicación, tipo de medicación rectal. Número 2. Confirme la identificación del paciente con su documentación. O sea, revisar siempre si es el paciente adecuado al que vamos a suministrar el medicamento. Número 3.
informe al paciente del procedimiento y solicite su consentimiento, o al familiar en dado caso sea de un bebé, ¿verdad? Número 4. Realice higiene de manos con jabón antiséptico o utilice una loción hidroalcohólica. Siempre tener lavadas las manos y mantener pues nuestra asepsia en todo lo que es para poner el medicamento, ¿verdad? Y como dice ahí, siempre informar a la madre, en dado caso sea un bebé, qué es lo que se le está poniendo a su hijo y por qué y para qué. Siguiente. Como ven, ver, el equipo necesario para la administración es lubricante hidrosoluble, fármaco, ya sea el supositorio o pomada, guantes, celulosa, material de higiene genital y lubricante. Mantener las nalguitas del niño juntas aproximadamente unos 10 minutos después de que se pone el medicamento por la vía rectal para cerciorarse de que el supositorio no se salga y presionar las nalguitas de la persona con mucho cuidado para que permanezcan juntas. Con el tiempo, el calor corporal de la persona permitirá que el supositorio se mantenga dentro y adquiera todo lo que necesita como medicamento dentro del cuerpo y deseche lo demás que no se necesita. Así, de esta manera permitirá que haga efecto. Siguiente. La administración del medicamento vía óptica son todos aquellos medicamentos oculares que se administran en forma como pomada, o sea, ungüentos o gotas. Se utiliza tanto para fines terapéuticos como para prevenir la infección o inflamación. También para promover el bienestar y prevenir daños en la estructura ocular. Una gota administrada en el fondo del saco inferior es suficiente, ya que el ojo no puede hacer frente a más fluido. Siguiente. La dejo con mi compañera. Bueno, hola, yo les voy a seguir hablando sobre la vía óptica y la administración de medicación óptica, ocular y nasal son prácticamente iguales en lo que son los niños y también en los adultos, y la principal dificultad en pediatría es obtener la cooperación del paciente. Cuando se trata de los lactantes o niños pequeños, se les puede inmovilizar, y los niños mayores podemos darles una explicación o introducciones, y aunque la administración de estas medicaciones no suelen ser dolorosas, sí pueden causar sensaciones desagradables, por lo que podemos aplicar distintas técnicas. El equipo necesario son el fármaco prescrito, también las gasas estériles, el suero fisiológico y las bolsas de residuo. Entonces les voy a explicar un poco acerca de la técnica que vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar al niño en decúbito supino o sentado con la cabeza hacia atrás y le vamos a pedir que mire hacia arriba. Vamos a utilizar una mano para bajar el párpado inferior y la que tiene el cuentagotas la vamos a apoyar sobre la cabeza del niño al fin de que se mueva sincrónicamente con ella. Y al tirar hacia abajo del párpado inferior, vamos a hacer que de esa forma se forme un huequito donde vamos a poner la gota. Entonces vamos a cerrar los párpados con suavidad para que no se escurra la medicación y le vamos a pedir al niño que mire en todas las direcciones, y eso lo vamos a realizar con el fin de aumentar más la distribución del preparado. Y el exceso de la medicación la vamos a limpiar desde el lagrimal hacia afuera para prevenir el contagio hacia del otro ojo. Ahora les voy a hablar acerca de la administración de medicamentos por vía óptica. Y cuando hablamos de vía óptica nos referimos a la aplicación de medicamentos que van en el conducto auditivo externo, y en la mayoría de casos el fármaco aparece de gotas y se utiliza por tanto para fines terapéuticos.
Algunas situaciones en las que no se recomienda utilizar esta vía de administración es cuando hay hipersensibilidad o los compuestos empleados y ciertas alteraciones auditivas. También no se recomienda cuando hay una rotura de tímpano en la que el medicamento puede desplazarse hacia el oído interno. También debemos tener algunas precauciones. Por ejemplo, si el paciente, debemos evitar que el paciente tenga presencia de agua dentro del oído, ya que en este caso puede promover el crecimiento de bacterias y puede llegar a desarrollarse una infección. También antes de administrar una gota o la pomada óptica, vamos a verificar el estado de la membrana timpánica y la perforación timpánica, ya que si no podría ser una contraindicación, perdón. Entonces los dejo con mi compañera que les va a hablar más acerca de la vía óptica. O que se pide para la administración de lo que es la vía óptica. Se deben utilizar lo que son gasas no estériles y estériles, guantes estériles, suero fisiológico, una bata que sea descartable y tener en cuenta el medicamento que está. Para administrar las gotas en el oído se debe poner lo que es al niño en posición de cúbito supino, con la cabeza vuelta de un lado. Se dice que a los niños de menos de 3 años de edad se les estira el conducto auditivo externo, tirando ligeramente de la oreja hacia abajo y hacia atrás, si tiene más de 3 años, y se tira para poner las gotas en el fondo del conducto auditivo sin contaminar lo que es la punta del contagotas. Siguiente. Después de la administración del medicamento, el niño debe permanecer acostado de un lado unos pocos minutos y se debe dar lo que es un masaje suave de la región inmediata anterior de la oreja, ya que facilita lo que es la entrada de las gotas en el conducto auditivo. Recuerden siempre hacer uso de lo que son los tapones de algodón, ya que impide que la medicación se salga, y aunque deben ser básicamente lazos para dejar salir del oído posibles secreciones. Siguiente. La administración de medicamentos por vía nasal, se dice que esta es una técnica muy empleada, dado que es fácil de manejar y ofrece muchas ventajas respecto a otras vías de administración, como lo es la reducción de efectos secundarios, y también tiene una mejor absorción del fármaco, ya que este pasa de forma directa a los pulmones. La vía nasal es una alternativa para administrar medicamentos en aquellos pacientes con dificultades para tragar, como lo son las gripes, por ejemplo. Siguiente. Y al administrar gotas nasales se debe instalar igual que los niños que a los adultos. Las sensaciones desagradables se minimizan si se tienen las precauciones de colocar el niño con la cabeza bien hacia atrás en el borde de la cama o sobre lo que es la almohada. En función de su tamaño, se puede colocar al niño en posición de fútbol americano sobre el brazo de la enfermera, con la cabeza estabilizada entre el cuerpo y el codo de esta y los brazos, y manos inmovilizados con las manos de la enfermera después de 1 minuto, para que las gotas se pongan en contacto con las superficies nasales. El equipo necesario para la administración son lo que son las gasas estériles, medicación prescrita y los guantes. Muchas gracias por su atención. Ok.
Muy bien, ¿verdad? Bueno, es lo de aplicar, ¿verdad? Medicamentos. Creo que ya la mayoría lo han logrado hacer, ¿verdad? Aplicar medicamentos. No sé si lo han logrado por vía rectal cuando colocamos los enemas, ¿verdad? Por la vía, pues, óptica, ya sabemos nosotros también, la óptica y la nasal, ¿verdad? Generalmente nosotros... cuando es por la vía óptica, o sea, por los ojos, ¿verdad? Generalmente nosotros tenemos que, ¿verdad? Hacer esto aquí y que realmente el medicamento caiga en esta parte de aquí abajo y no directamente en el centro, ¿verdad? Del ojo donde está la iris, sino que en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Eso es muy importante también nosotros tenerlo en cuenta. Al igual cuando hacemos, ¿verdad? La medicación por las fosas nasales, que es bueno también, ¿verdad? Inclinar un poquito hacia atrás, ¿verdad? Al bebé y luego permitir, ¿verdad? Dejar caer la gota en la fosa nasal, ¿verdad? Y así esto es un poquito menos molesto para los bebés. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta ahorita. Vamos a ver, ¿tienen preguntas sobre los temas que se han realizado? Hasta ahora no. No. Igual, ¿verdad? Aparte de las exposiciones, ustedes ya realizaron la guía y también, ¿verdad? Tienen que leer su material porque es para examen. Entonces, todo esto les va a ayudar, ¿verdad? No crean ustedes que se hacen las exposiciones, solo porque queremos hacerlas. No, esto es para que les ayude también a tener una idea más clara de cada uno de los temas y así pues ustedes puedan ir aportando también, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Realmente se hace. Y la otra parte, ¿verdad? Que es la parte formativa de ustedes, que ustedes tienen que leer, ¿verdad? Leer para tener más conocimiento, ir afianzando más, ¿verdad? Acerca de cada uno de estos procedimientos que han explicado sus compañeros el día de hoy. Ya tenemos nuestro material, ¿verdad? Ustedes lo tienen, entonces hay que ir leyendo cada tema que su compañero ha ido exponiendo. ¿Sí? ¿Algún otro aporte que puedan tener? Ok. Vamos a ver, entonces, permítanme.